¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, ya aquí estamos y listos para ver esta nueva enseñanza que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque en este intento por querernos hacer sabios, que sin duda era el plan de Dios para nuestras vidas, escribió este libro de Proverbios. Y vamos a pedirle a Dios esta mañana su favor para poder, en verdad, estar muy atentos, porque vamos a hablar de dos puntos que yo creo bien necesarios y que sin duda, si te dices creyente, estás pasando por ellos. Pero quizás el problema sea que ni cuenta te das lo que Dios quiere hacer con estos puntos. Y en lugar de crecer, puede ser que lo que estés padeciendo. Ya me entenderás. Y te repito, no de por sentado nada, que ya lo entendiste. La gracia se requiere para que Dios nos deje ver más. Cuando dependes de ti y crees que contigo, con lo que tienes es suficiente, Dios no te deja ver más. Para que Dios te deje ver más, hay que depender de Él. Así es que vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, en verdad te damos muchas gracias porque esta mañana nos permites compartir y recibir, Señor, esta enseñanza. Sabemos que tú tienes preparado los verdes pastos para estas tus ovejas. Sabemos, Señor, que necesitamos tener esa actitud humilde. Ya vimos lo que hace el orgullo. Y te rogamos, Dios, que hayas un corazón humilde, que no crea que ya lo sabe todo. Porque como dices tú en tu palabra, el que cree que algo sabe, aún no sabe nada como debiera saberlo. Concédenos, Señor, esa humildad y que tú nos puedas abrir el panorama y enseñarnos lo que tú has preparado para esta mañana. Gracias, Dios, porque todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo en la cruz y para gloria tuya, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy en nuestro proceso por adquirir sabiduría, tenemos una enseñanza del libro de Proverbios que es muy importante para nuestra vida. Y la hemos titulado Las dos grandes pruebas de la vida. Y bueno, como hemos dicho, la sabiduría no es tanto que seas bueno, que seas moral. La sabiduría es saber elegir a la persona adecuada para trabajar, es saber elegir a la persona adecuada con quien te vas a casar, elegir el proyecto adecuado o trabajo adecuado para no sorprenderte de cómo reaccionas tú ante las circunstancias, porque tú ya entiendes cómo funcionas. Pero quizás la pregunta que cabe es, oye pastor, pero ¿cómo nos volvemos sabios? ¿Qué? ¿Nos inscribimos en algún curso? ¿O nos buscamos algún gurú? No. Según el libro de Proverbios, los secretos de la sabiduría están escondidos en la experiencia cotidiana del creyente que aprende a caminar de la mano de su Señor Jesucristo. Es en tu caminar diario con Jesús, y por eso lo importante que es tu tiempo en la palabra, tu tiempo meditándola,
memorizándola, tu tiempo de oración. Realmente ese tiempo donde tú fortaleces, es ahí donde fortaleces tu relación personal con Cristo. Eso es lo que te va a moldear para que a lo largo de tus experiencias cotidianas Dios te pueda enseñar. Tú sabes que así es como Dios te quiere enseñar. Y te tengo que decir que la mayoría de los creyentes lamentablemente no funcionamos así. La mayoría de creyentes van dando tumbos a lo largo de su vida. A veces no entendiendo por qué recaen y recaen. Pero yo te lo voy a decir de forma muy clara. La razón por la que muchos creyentes nunca llegan a la siguiente etapa del plan de Dios para sus vidas es una palabra: superficialidad. Superficialidad en su forma de buscar a Dios en la palabra. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo la palabra y a un lado tienes tu teléfono, o si lees la Biblia en tu teléfono, hay una desventaja muy grande, ya se los he comentado, que tú no vas a, la Biblia no va a poder competir con tus redes sociales. Aunque diga que estás leyendo, te llega un mensaje y un WhatsApp o lo que quieras, y tú volteas a atenderlo, la Biblia ya perdió y tu corazón saltó a la escena como un traidor. Es darle el tiempo a tu relación con Dios. Dios no necesita tu tiempo, lo necesitas tú. Entonces, aquí un consejo es, aunque la tengas en el teléfono, a la hora de tu lectura diaria, agarra tu Biblia y mejor leerla ahí, o bloquear tus contactos, tus redes sociales, ¿no? Pero ese es el punto, la superficialidad, lo que hace que aunque uno se diga creyente, esa vida no se disfruta como un verdadero hijo de Dios. Así que según Proverbios, además de descubrir que hay dos situaciones particulares que ocurren en nuestra vida con cierta regularidad, y cuando estas dos cosas suceden, estás en un momento de un gran peligro espiritual. Cuando por lo que Dios planeó esos momentos, es para que fueran dos momentos de gran oportunidad espiritual. Y entonces estos momentos se vuelven o de gran peligro o de gran oportunidad para crecer en tu relación con Dios. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, son las pruebas. Y hay las dos más grandes pruebas que va a tener cualquier hijo de Dios, y las vamos a ver ahorita. Pero si estas pruebas tú las superas como Dios espera que lo hagas, te volverás más sabio sobre ti mismo, sobre el mundo. Vas a entender cómo funcionan las cosas, cómo trabaja Dios. Pero si no las superas, estando en estas pruebas, si no respondes correctamente ante estas situaciones, te vas a volver más necio, más amargado, más desconectado de cómo funciona el mundo y su realidad. Bueno, pastor, ¿cuáles son estas dos pruebas?
Sí, exactamente. Voy a dividir la enseñanza al día de hoy en 3 aspectos. ¿Cuáles son esas pruebas? Segundo punto, ¿por qué son pruebas? Y en tercer lugar, ¿cómo se superan? ¿De acuerdo? Estas van a ser los 3 puntos de nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Cuáles son esas 2 pruebas? ¿Por qué son pruebas? Y cómo tener éxito en ellas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, echemos un vistazo al capítulo 3. A ver, todos aquí sí vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el 7. Este es un pasaje que ya hemos comentado, ya hemos hablado anteriormente al inicio de nuestra serie de Proverbios. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es sabiduría. Pero hay que hacerlo. Porque estarás de acuerdo que nuestra vida realmente se compone de una serie de bifurcaciones que nos vamos a encontrar en la vida. Llegas a una situación y el otro día me decían: pastor, ayúdame a orar para saber cuál trabajo. o te ves, los jóvenes, ¿debería estudiar esto o debería estudiar otra cosa? ¿Debo salir con esta persona o no debo salir con esta persona? Son decisiones. Y si las tomas mal, va a haber consecuencias. ¿Estás de acuerdo? Tienes todas estas bifurcaciones a lo largo de tu vida. Son las llamadas decisiones, ¿no? ¿Y cuántas de ellas tomamos siempre de bote pronto? O por tus corazonadas, ¿verdad? Y al rato viene el divorcio, el abandono, los problemas, y la gente va deshaciendo vidas mientras camina para atrás, porque eso no es avanzar. Bueno, son esas decisiones de las que vamos a hablar hoy. Y la Biblia dice que cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tienes una comunión con Cristo real, donde en el momento que tú tienes que tomar una decisión, el Espíritu Santo te puede aconsejar, trayendo un versículo a tu mente, pero un versículo que has memorizado. Sí. Por eso, si tu acervo de versículos no están guiados por el Espíritu, ¿cómo te va a aconsejar? Yo me he visto en situaciones donde de verdad me pongo a orar y le digo: Dios, oye, ¿qué onda esto o lo otro? Y qué impresión es cuando muchas veces todavía no acabo ni de orar y el Espíritu ya trajo a mi memoria un versículo memorizado. ¡Wow! Si no te ha pasado eso es porque por tu superficialidad, que no memorizas. ¿Te das cuenta? Sí. Tenemos que tomar decisiones. Te vas a encontrar con ellas. Y solo el Espíritu te puede guiar a través de, pues, también de enseñanzas, de predicaciones, trayendo un versículo a tu mente, te decía, o recordándote un principio que aprendiste
en tu discipulado, o alguna verdad que escuchaste en la predicación. Ese es el acervo que Dios te quiere dar para que tú tomes correctas decisiones. Pero invariablemente el Espíritu Santo va a usar algo y te va a guiar a elegir el camino correcto. Una y otra vez, claro, cuando estás en una buena relación con Dios. ¿Vamos? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las dos pruebas, ¿no?, de las que hablamos. Y vamos a leer en este mismo capítulo, del versículo 9 al 12, del capítulo 3, que nos presenta dos situaciones muy particulares. Espérenme tantito, no se me adelanten, no se claven. Antes de que leamos, te explico tantito. De entrada, parece que no tienen nada que ver estos pasajes a simple vista, porque estamos muy dados a lo superficial, por eso no los vemos. Pero cuando hay una relación profunda con Dios, Él te deja ver, Él. Y vas a ver cómo están bien ligadas. Pero vamos a darnos cuenta que están relacionadas de manera muy particular. En los versículos 9 y 10 hablamos de prosperidad. Vamos a leer capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estarás de acuerdo que está hablando de prosperidad, ¿no? Si viéramos estos dos versículos aisladamente o solitos, parecería que dicen que si tú vives para Dios y vives bien, si tienes una buena relación con Él, pues tendrás una vida próspera, ¿sí? Honra al Señor con tus riquezas y entonces tus alacenas estarán rebosadas, ¿no es cierto? Sí. Pero enseguida vienen los versículos 11 y 12, que parece que hacen aquí, ¿no? Diría uno, hablando de prosperidad, parecen desconectados de lo que viene diciendo el 9 y el 10. Hablan de algo completamente diferente. Leamos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Uno dice, está hablando de prosperidad y ¿qué onda? Ahora castigo, ¿no? La palabra disciplina o castigo, entre otras cosas, habla de dolor, ¿sí? Sí. Cuando tú disciplinas a tu hijo que hace algo equivocado y le dices, me mentiste, o hizo algo que no debía hacer, y le dices, no vas a poder jugar con tus amigos, no vas a poder ver la tele, tú le estás causando dolor, ¿cierto? Sí. La disciplina es dolor. Esto no habla de que Dios permite ese dolor en algunas personas, no, sino que Dios al que ama, dice el versículo, disciplina. Sí. ¿Tú eres un hijo de Dios? Hablábamos del señorío, no nos engañemos. Si no has aceptado que sea tu Señor, es muy rápido decir sí. Así que,
Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, va a traer dolor, porque está queriendo corregir a su hijo. Un papá no puede corregir al hijo del vecino, ¿verdad? No debe. Debe corregir al suyo. Bueno, pues Dios hace lo mismo. A sus hijos los corrige con dolor. ¿Ya invitaste a Cristo a tu corazón como Señor? Ahí ya metemos un freno, ¿verdad? Bueno, ojalá así estuviéramos habituados, ¿no? Aunque no nos gane la boca. Si es así, Dios te ama. Y Dios, al que ama, disciplina. ¿Ok? Sí. Y te lo dice un hijo de Dios que ha sufrido disciplina. Y aquí estoy. Porque Dios es bueno. No quiere deshacer. No dice que el que ama y el que dio a su hijo por ti, ¿dudas que te ame? Entonces, tranquilos. La disciplina es necesaria. Los versículos 9 al 12 te presentan deliberadamente una realidad. No importa quién seas o qué tan cercano estés de Dios, vas a experimentar dos cosas. Estas son las dos pruebas. Prosperidad, que son lo que vimos en los primeros versículos 9 y 10, y en los segundos, adversidad. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Bueno, las dos son pruebas. ¿Estamos? Sí. Éxito y sufrimiento. Todo te sale bien o todo te sale mal, ¿no? Y ahí es donde el incrédulo o el ignorante, no es que la mala suerte, es que el karma. No, el que le puso las leyes a la vida se llama Dios. ¿Sí? Y él dice que según las decisiones que tú tomas, te puede ir bien o te puede ir mal. Y la mayoría de las veces andamos en un promedio, ¿verdad? Y navegando entre las dos, ¿verdad? En un cierto balance. Pero eventualmente tendremos momentos de gran éxito. Pero también tendremos momentos de sufrimiento en nuestra vida. Momentos donde todo nos saldrá bien y momentos donde todo nos sale mal, ¿no? O eso es lo que sentimos a veces, ¿no? Sí. Bueno, esos son los dos momentos de prueba, ¿sí? No hay fíjate, no hay espiritualmente nada más peligroso que el éxito. ¿Cómo choca eso con nuestra manera de pensar, verdad? No, si eso es lo que yo quiero. Bueno, pues no hay nada más peligroso que el éxito. Y quiero que lo entiendas bien. También no hay nada más peligroso espiritualmente que sufrir. Estos dos extremos son peligrosos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Diríamos que como el agua muy caliente y el agua muy fría, ¿no? ¿Te bañas con muy caliente? No la aguanta uno, ¿verdad? Y muy fría, pues sacan chipotes los hielos, ¿no? Bueno, ambos extremos, prosperidad y adversidad, son pruebas. ¿Ok? Porque estas dos experiencias, ojo, sacan a la luz cosas de tu corazón que tú desconocías. Tú que apuestas por ti y que apuestas todas tus canicas por ti, no te conoces.
Por eso estos dos extremos van a sacar eso que tú no ves de ti mismo, que tú desconoces. Hay cosas malas en tu corazón que ahí están y que tú no crees que están ahí. No, ¿cómo cree, pastor? ¿Verdad? Tú no crees que estén ahí, lo niegas rotundamente. Niega su existencia. Pero estas dos situaciones sacan a la luz esas cosas. Y Dios tiene que sacarlo. Porque ¿cómo vas a arreglar algo que no ves? Y entonces, solo entonces, puedes aceptar lo que estás ya viendo. Cuando lo saquen, ¿no crees? Puedes, ahora sí, correr hacia Dios, aceptar una nueva perspectiva, arrepentirte de lo que haya que arrepentirse y pedirle una transformación. Donde necesitamos transformación. Esto es bien importante lo que vamos a ver hoy. Hay gente que piensa que está caminando con Cristo. Pero, como te decía, el problema de la superficialidad y que nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, lo cual es nuestra propia prudencia, según ahí vamos. Pero Dios quiere arreglar lo que está mal, y las cosas que están mal, que Él sí ve, las va a sacar a través de estas dos situaciones. Y es ahí donde tú tienes que buscar a Dios y pedirle que arregle lo que está mal en tu vida. Y como no lo has hecho, pues uno piensa que está bien, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos transforme, donde necesitamos ser limpiados para hacernos cada vez más sabios sobre la vida, sobre cómo funcionas y sobre tu realidad en el mundo. Pero ojo, puedes negarlo, que esa es una de las primeras cosas que pasa. No. Puedes reprimirlo o fingir que no viste nada. Puedes incluso culpar a otros y volverte cada vez más necio. Pero nunca te vas a quedar como estás. ¿Captas? Cuando llegan estas cosas, tienen el propósito, esos extremos, de revelarnos lo que no vemos, para arreglarlo ante Dios. Pero si tú decides negarlo, justificarlo, echarle culpa a otros, nunca, para empezar, no te harás más sabio, pero no te vas a quedar igual, te vas a hacer más necio. Son dos pruebas: prosperidad por un lado y adversidad por el otro. Y tanto una como la otra, prosperidad como la adversidad, te llevan al fondo de tu corazón y verás cosas que nunca imaginaste que existían. Y aquí la pregunta es: ¿qué vas a hacer al respecto? Y tu reacción ante ambas situaciones es lo que te hará, ojo, tu reacción te hará o más sabio o más necio. ¡Wow! ¿Te acordarás, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Al gallito de Pedro: Pedrito, me vas a negar.
No, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Pedro no veía eso, ¿verdad? Y Dios tuvo que traer la situación donde en 3 ocasiones Pedro negó a Jesús. No, creo que nosotros ya nos pasamos, ¿verdad? Sí, pero hablamos de Pedro, ¿no? También. ¿Captas? Sí. En otros sí lo vemos, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros no? Entonces Dios tiene que traer esos momentos, como lo trajo con Pedro. Pero Pedro sí tomó el camino correcto, sí enfrentó eso. ¿Y tú? ¿Lo niegas? ¿Le echas la culpa a otro? ¿Lo justificas? Ojo, Pedro se volvió más sabio, pero está la opción de volverse más necio. Así que nunca te quedas donde estás, nunca, porque son pruebas. Mi hija me decía el otro día, el sábado, tenía que hacer un examen. Los exámenes son pruebas, ¿no? Sí. Te dejan ver cómo estás. Pues igual, las situaciones que Dios permite de éxito, de prosperidad, como de adversidad, te van a decir cómo estás. Segundo punto. Vamos a leer Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Híjole, ¿cómo hay mucha revelación en los pasajes que cuando uno superficial lo lee se sigue y queda igual, ¿verdad? Te voy a explicar. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. O sea, el salario del justo es vida, va a ser bien aprovechado. Pero la ganancia del impío será castigo. Aunque sea ganancia, pero va a ser castigo. ¡Wow! El salario del justo es vida y la ganancia del impío castigo. Es impactante. Es decir, el justo está recibiendo salario, está recibiendo ingreso, le están pagando, ¿sí? La ganancia del impío, o sea, la persona que vive mal, también está recibiendo igual, está recibiendo dinero, pero a la larga resultará para castigo. Wow. El versículo 16 es impactante. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los impíos? Recuerden, el proverbio dice que los justos son los que se sacrifican a sí mismos por el bien de la comunidad. Y los necios son los que perjudican a esa comunidad por un beneficio personal, un beneficio propio. Muy diferente, ¿verdad? Sí. Esto significa que si tú eres una persona sabia, una persona desinteresada, si Dios ha podido trabajar en tu corazón, la prosperidad te va a hacer aún más sabio y más desinteresado. Pero si tú eres una persona necia, egoísta, lo peor que te puede pasar, fíjate, lo peor que te puede pasar es que tus sueños se vuelvan realidad. El éxito. No sé si has sido observador en la vida,
Pero lo peor que le puede pasar a una persona, muchas veces, no siempre, es el éxito. Porque simplemente te va a confirmar en tu camino. ¿Estamos? Te va a hacer creer que estás bien. ¿No es cierto? El libro de Romanos, en el capítulo 1, en un momento sorprendente, ¿qué dice Pablo? Que es lo peor que Dios le puede hacer a una persona que se aleja de Él definitivamente y que resiste a Dios. ¿Qué es lo peor que le puede hacer a quienes resisten su voluntad? Dice Pablo que los entrega a sus deseos. ¿Sabes lo que eso significa? Lo peor que Dios puede hacerte si eres una persona egoísta, carnal, es dejarte vivir una buena vida. No hay nada peor que eso. La cuestión es que la prosperidad es mala si no sabes cómo procesarla correctamente. Sí. ¿Estamos? Sí. Pero por otro lado, dice Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. o sea, la adversidad muestra o revela cuáles son los cimientos de tu vida. La adversidad. ¡Wow! ¿Cuántos problemas han vivido sin sacarle la lección que traen? Sí. O te pregunto, ¿ya eres más sabio? No. La adversidad, cuando la estás pasando, cuando estás pasando cosas difíciles, duras, económicamente o de salud, revela realmente la realidad de tu relación con Dios. Eso es lo que revela. O sea, ese momento a tu vida no llega de gratis, tiene un propósito. Y Dios quiere que tú lo observes. Claro, volvemos al punto, cuando uno es superficial, no le importa nada. No, ya que pase, que me saquen de aquí, ¿verdad? Nada pasa en la vida de nadie sin un propósito. Pero cuando uno es tan superficial, desaprovecha todas las lecciones que Dios trata de permitir en nuestra vida o para hacernos más sabios, lamentablemente nos vamos para el otro lado. No me refiero para el otro lado. ¡Wow! ¡Qué cosas!, ¿no? Si ya estás en un momento movido hacia la necedad y el egoísmo, las crisis solo van a empeorar mucho más la situación, porque revelan claramente cómo eres. Sabrás que eres una persona sabia en la forma como tú procesas el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no te derrumba. ¿Captas? Sí. Sabrás que estás en el camino de crecer en la sabiduría, conocimiento y gracia si puedes manejar los sufrimientos. Porque no te derriban, porque te agarras de Dios.
Has descubierto dónde está la fuente de la gracia. Yo he visto personas que se dicen creyentes que están pasando por problemas y cuando se atreven a pedirte consejo o apoyo en oración, lo único que quieren es que la saquen de esa situación. Porque nuestro egoísmo no le quiere entregar a Dios lo que le pertenece. ¿Y hablas de fe? ¿A eso le llamas fe? No, a mí que ya me saquen. Hay lección, hay enseñanza en esa situación que estás viviendo. Y el verdadero creyente ha descubierto dónde está la fuente de la gracia. Buscas consejo, buscas a Dios en la oración y en sus problemas, en sus promesas que trae la palabra. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en el problema clamas y confías en Él. Pasas tiempo con Él hasta que Él te puede hablar a tu corazón. Entre más rápido, ojo, entre más rápido yo me disponga y le pregunte qué es lo que está queriendo enseñarme con esa situación, más rápido puedo salir de la adversidad, si es el caso, ¿no? Pero hay gente que quiere salir sin crecer. ¿A eso le llamas fe? Pero, ¿por qué la prosperidad y la adversidad generan eso? Porque son pruebas similares, tanto una como otra. Te voy a decir, son dos cosas que quiero que analicemos rapidito. Primero, ambas circunstancias, prosperidad como adversidad, manifiestan, fíjate bien, la maldad general en nuestro corazón, que no hemos querido ver, porque toda la vida nos hemos dicho yo estoy bien, ¿no? Sí. En segundo lugar, manifiestan los ídolos particulares que traemos en el corazón. Te muestran los ídolos de tu corazón de manera muy particular. Claro, puedes negar lo que estas situaciones te muestran y volverte un necio más desconectado aún de cómo son las cosas. O puedes aceptarlo, aunque sea doloroso. Vas con Dios, sí Señor, soy así. Lo vimos también cuando veíamos al publicano, ¿no? Él sí reconocía su condición. Y entonces vas con Dios. Oye, Señor, híjole, ve, ahora estoy viendo esto que no había visto. Ya no lo quiero. Y entonces creces. Pero si lo niegas o lo justificas, te vuelves más necio.
¿Sabes qué pasa cuando empiezas a tener éxito o prosperidad? Lo primero que pasa cuando tú tienes éxito, ojo, es que te atribuyes el mérito a ti mismo. ¿No? Sí. No, y es tan sutil. Ay, Dios mío. Empiezas a tener, por ejemplo, éxito económico o en el amor, te va bien, y lo primero que haces en el fondo es decir, eso yo sabía, ¿no? Alguien te dice, oye, qué abusado eres, y tú, no. Pero por dentro, obvio, si soy más inteligente, más trabajador, y te atribuyes el mérito, ¿verdad? Para hacerte más necio. Y aunque es un proceso lento, ¿no has visto, por ejemplo, a veces no somos observadores a este punto porque no estamos en ese ambiente, pero no has visto, por ejemplo, lo que pasa con las personas extremadamente ricas, que ganan millones y millones haciendo chunches? Saben todo acerca de chunches, ¿no? Probablemente sepan quizás algo de inversiones, ¿no? Pero su dinero lo hicieron de chunches. Y a menudo creen que son exitosos, que como son exitosos les va bien, pues creen que lo saben todo, ¿no? Y solo por hacer chunches. ¿Y qué chunches? Bueno, son cosas, ¿no? Es hebreo. No, ¿verdad? Bueno, pero como ganaron millones, creen que saben más matemáticas que un matemático. Creen que saben más de doctrina que un pastor, ¿verdad? Creen que saben más de todo y que todos, tan solo porque tuvieron éxito haciendo chunches y porque llevan tanto tiempo diciéndose a sí mismo en su interior lo geniales que son. Es un proceso muy lento, pero bien peligroso. Con el tiempo, el creyente próspero empieza a confiar en su percepción, en sí mismo, en sus corazonadas. Confían tanto en sus propias opiniones, porque quizás tuvieron algo de éxito con ello, pero se han vuelto necios. Wow. Cualquiera que se crea sabio en su propia opinión, según el libro de Proverbios, es un necio. Y a medida que te vuelves cada vez más dispuesto a atribuirte el mérito, algo va mal en tu interior. Y empiezas a volverte cruel, altivo, arrogante. Es muy gradual. Y no lo vemos.
empiezas a ser capaz de hacer cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer. Y todo gracias a las circunstancias que te fueron favorables. Pero te probaron y te reprobaron. Ahora puedes salirte con la tuya, ¿no? Leía un artículo impresionante, realmente, de lo que era la sociología en Ruanda, en Indonesia, de cuando las masas se lanzan a robar, ¿no? A saquear tiendas y a vaciarlas, ¿verdad? ¿Recuerdan del huracán en Acapulco? Hicieron análisis, estudios, y después que se entrevistó a gente que había incluso participado en esos robos de masas, se encontraron que alguna gente tenía mala conciencia por haber participado en esas cosas. Y unas personas confesaron sus motivos. Y según esta encuesta, fíjate, llegaron a la conclusión que un 10% de esa gente, que son gente mala, 10% de gente que va a hacer mal donde la pongas, pero hay otro 10% que es gente que va a ser buena y que pase lo que pase, va a ser buena, ¿no? Pues sí, pero en esa población falta un 80%, ¿verdad? Sí. En medio. Un 80% de personas que, ojo, que si no hay un castigo por lo malo, van a decidir hacer lo malo. ¿Captas? Eso es lo que siente el próspero. Como está ante la situación y no ve el castigo, la consecuencia, pues le entra confiado en sí mismo, ¿no es cierto? Por eso piensa que como todo va viento a su favor, pues no tiene temor de hacerlo. Quizá para tu sorpresa digas, no, Dios mío, yo nunca pensé que podía hacer eso. Pero la mayoría hace una racionalización y siguen adelante. Total, soy exitoso. Pero como te dije, el éxito saca la maldad de tu corazón. Saca lo peor de ti. Pero sin duda, la adversidad también. ¿No te decía que los dos extremos son peligrosos? Sí. La adversidad también puede sacar lo peor de uno mismo. Vámonos a Proverbios 24:11. Este es el otro extremo de la prueba. La adversidad viene. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Déjame platicarte una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que los nazis ocuparon Holanda durante la guerra y muchos holandeses tenían vecinos judíos, ¿sí? Y de repente pues, empezaron a llevarse los judíos los nazis, ¿no? Pero tú sabías que si se llevaban a tu vecino judío, lo iban a matar. Sí.
Y sabías también que si alzabas la voz y decías, no, 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 esperen, no hagan eso, o si intentabas ocultarlos, pues tú y tu familia podrían ser asesinados. Así que la gente se acobardó en masa y lo negaban. Después de la Segunda Guerra, dijeron, es que no teníamos ni idea que se los llevaban a matar. Solo pensábamos que se los llevaban presos. No teníamos ni idea de esos campos de exterminio. Claro que tenían idea. Lo sabían. Pero bajo presión. Mira. Y creían también que se veían más bonitos, ¿verdad? También. Cuando es duro y hay consecuencias para ser bueno, la mayoría de la gente no lo va a hacer. Como dijimos, cuando no hay consecuencias por ser malo, la mayoría va a ser mala. ¿Verdad? Sí. Pero cuando hay consecuencias realmente malas por ser bueno, la gente va a preferir ser mala. ¿Verdad? ¿Tú quieres que te saquen? Y estas pruebas sacarán a relucir nuestro ego, nuestro orgullo, y lo peor que puedes hacer es justificar. Porque ahí nos estamos haciendo más necios. Es decir, no, yo no sabía nada. O echarle la culpa a otro. O buscar la manera de negarlo. No. Pensamos que por decir no es realidad. Por eso dice la Biblia en Proverbios, dice el necio en su corazón, no. La palabra favorita del necio es no. Negar lo que no se puede negar. Porque eso va a oscurecer tu corazón en lugar de enseñarte sabiduría. Pero ¿qué cree? Esta historia continúa. Vamos a darle gracias a Dios. Sí. Amado Padre, bendito Señor y Dios, te queremos dar muchas gracias, Dios, porque tú en tu amor has planeado que situaciones para que en nuestra vida podamos ver aquello que no podemos ver o que no hemos querido ver. Gracias, Dios, porque ahora sabemos que es tu amor lo que te mueve a permitirnos estos momentos. Quería que tuviéramos tal sabiduría, Señor, para poderlo entender, reconocer, entregar, aceptar, que somos como tú nos ves, no como hemos querido creer. Enséñanos, Señor, a saber reconocer y aceptar aquello que tú, de aquello que nos quieres limpiar, y no aprovechar las circunstancias
para volvernos cada vez más necios. Gracias, Dios, porque no podemos dudar del que dio a su Hijo para pagar mis pecados. Podemos confiar plenamente en ti y en saber que el motivo por el que lo permites es porque nos amas y quieres enseñarnos un camino más excelente. Gracias, Dios, por Jesucristo. Y enséñanos a dejar a un lado nuestra superficialidad y poder ser más profundos en nuestra relación contigo. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos, para gloria tuya y conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está, muy claro. Ahora sí que ciertamente la vida desde la perspectiva mundana siempre será totalmente opuesta. Y muchas veces cuando uno se afirma en esa postura, pues podemos no ver nada, pero en el fondo es porque no hemos querido ver nada. Bien dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, pero el que cree en Dios como Él manda, dice Jesús, el que cree, verá. Cuando crees como Él pide y manda, Dios nos deja ver. Pero si te afirmas en creer en ti mismo, nos vamos haciendo más necios. Y estamos ante la perspectiva de poder aprender a ser sabios para tomar decisiones pues con bendición, no con consecuencias y problemas, como lo hemos hecho. Y si Dios quiere, nos vemos con la segunda parte y desenlace de esta historia. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.